Davivienda y Davivienda Corredores presentan en el libro 2022 La economía de todos. Perspectivas para la economía, retos y oportunidades en las inversiones. Contaremos con la visión de líderes colombianos e internacionales muy destacados. Manténgase conectado con los líderes empresariales quienes nos contarán cómo la economía mundial se ha recuperado tras la pandemia, los retos para Colombia y cómo los superaremos, las perspectivas para la economía y las inversiones, además de un análisis del contexto político y social de América Latina. Sigamos trabajando unidos por nuestro país. Bienvenidos de regreso los que estuvieron a lo largo de la mañana conectados con nosotros y bienvenidos los que se conectan por primera vez en la agenda de esta tarde. Estamos en el lanzamiento oficial del libro 2022, una mirada al futuro de Colombia, al futuro de las inversiones, pero también una mirada a los mercados financieros, perspectivas macroeconómicas, visión empresarial. A esta hora están conectados con nosotros en todo el país y en algunas partes del mundo. Bienvenidos, les recordamos que en la mañana tuvimos 10.000 asistentes viéndonos por esta señal en directo. Un enlace creado exclusivamente para ustedes, para que puedan navegar muy fácilmente por el libro. Allí lo encuentran en la parte superior y van a poderlo consultar en cualquier momento. También hay personas que nos siguen a esta hora en directo por YouTube, pero también por Facebook y también por LinkedIn. Para ellos, especialmente para ellos, vamos a estar enviando unos links para que se puedan conectar al sitio oficial del evento para poder interactuar. Vamos a estar haciendo sondeos, vamos a tener algunas preguntas para que podamos interactuar a lo largo de toda la tarde. También para los que acabaron de llegar rápidamente, en la mañana tuvimos un poco la visión del futuro de la economía global, perspectivas de Colombia para 2021 y 2022 y un panel muy interesante de la visión de los empresarios. Pero en esta tarde también vamos a tener una agenda muy especial. Rápidamente vamos a estar hablando de mercados financieros, vamos a estar hablando del entorno económico, político y social de América Latina y de Colombia, y también un tema que a muchos les interesa y son las opciones de inversión, en qué invertir el próximo año. Muy bien, sin más ni más, entonces nuevamente bienvenidos, es un placer estar con ustedes nuevamente y vamos a comenzar entonces nuestro primer panel de la tarde. Vamos a tener a continuación mercados financieros globales, retos y oportunidades. Vamos a estar hablando con Felipe Gómez Bridge, Managing Director de Ashmore Colombia. También César Cuervo, director de soluciones de inversión de Sura Investment Management. Y también Axel Christensen, director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock. Nuestro moderador a esta hora de este primer panel de la tarde, Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas y estrategia de Davivienda Corredores. Bienvenidos, comienza el primer panel. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda parte del evento de lanzamiento del libro 2022. Como bien lo decía Gina, vamos a estar hablando en esta tarde un poco más de en qué invertir, perspectivas de mercados financieros, pero también del entorno político y del entorno que tiene Latinoamérica a la hora de tomar estas decisiones de inversión. Quiero, antes de iniciar, pues darle las gracias a Axel, a César y a Felipe por estarnos acompañando aquí, compartir las opiniones que ustedes tienen al respecto de los activos, sobre todo porque desde las entidades en las que ustedes participan, Sura,
BlackRock y Ashmore, la perspectiva realmente sobre los activos financieros a nivel global y a nivel regional es bastante amplia. Vamos a estar interactuando un poco con algunas preguntas o encuestas cortas que les quisiéramos hacer a todos los asistentes, pero yo quisiera iniciar la conversación con ustedes e invitarlos a que nos cuenten un poco, inicialmente de manera muy general, la perspectiva macroeconómica que ustedes ven, la lectura que hacen de la economía global o local a la hora de tomar inversiones. ¿Cómo ven ese panorama 2021 en lo que falta y 2022? No sé si quieres, Felipe, arrancar y ya le damos la palabra a César y a Axel. No, perfecto. Muchas gracias, Davivienda Corredores, por la invitación, María Teresa, Germán. Un gran espacio para compartir e intercambiar ideas. Realmente, para hablar un poco del panorama económico hay que empezar hablando de la respuesta que dieron los gobiernos después de que empezó toda esta crisis del COVID. Cuando empezó la crisis del COVID, precisamente para superar esos choques tan grandes que se dieron, los bancos centrales empezaron a bajar tasas, a incrementar, digamos, el dinero en circulación y los gobiernos a endeudarse y a gastar más, precisamente para que la economía se pudiera recuperar de una forma más fácil. Hoy por hoy, ya después de las vacunas, una de las grandes preguntas es cómo vamos a volver a la normalidad, cómo van los gobiernos otra vez a subir otra vez las tasas de interés y a poner en regla otra vez las finanzas públicas para generar credibilidad. Pero en el entretanto, lo que tuvimos fue que toda esa plata que llegó al mercado empezó a generar un mayor consumo y empezó a tener más inflación. Estamos viendo inflación en todo el mundo y a pesar de los buenos resultados de crecimiento que estamos teniendo, el 2022-2023 todavía tiene los interrogantes de qué tanto los gobiernos van a apretar las clavijas para evitar que esta inflación se nos vuelva un punto donde seguimos teniendo inflación y la economía deja de crecer, porque ya con precios más altos la gente se le acaba la plata y ya no tiene cómo seguir creciendo. Entonces yo creo que esa es un poco la gran incertidumbre, cómo vamos a echar para atrás todos esos estímulos y vamos a normalizar otra vez las economías después de esos impulsos tan grandes que dieron los gobiernos. ¿Y cómo va a responder el sector privado? El sector privado todavía tiene que generar un poquito más de confianza para volver a invertir, para volver a recuperar todos esos empleos que se perdieron con la pandemia y volver a generar, digamos, una capacidad productiva donde todo ese incremento en el consumo y en la demanda no se vaya solamente a los precios, sino también a generar más eficiencias y mejor productividad. César, si quieres, nos compartes tu Muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos y también muchas gracias a Vivienda Corredores por la invitación. Un muy buen espacio para debatir un poco sobre las perspectivas que tenemos en las diferentes entidades que representamos acá en el panel. Yo le añadiría a lo que mencionaba Felipe, quizás la discusión sobre esta violación de límites que vimos durante los últimos 18 meses entre lo que es la política fiscal y la política monetaria. Entramos a un entorno muy complejo donde esos límites se volvieron bastante más difusos. Y creo que una de las grandes preguntas que tendremos que resolver el sistema en general y los países desarrollados en particular y nosotros también en el mundo emergente es cómo vamos a volver a tener como cierta independencia entre la política fiscal y la política monetaria. Y creo que eso se junta muy claramente a la gran discusión que al menos nosotros en Sura tenemos internamente y es hasta dónde vamos a lograr extender esta fase de ciclo de expansión, en donde claramente ya empezamos a identificar variables que nos muestran que estamos entrando ya en una etapa de desaceleración que tiene unas implicaciones muy relevantes en el posicionamiento en asset allocation global. Cuando estábamos en el segundo, incluso desde el segundo trimestre del 2020, viendo ya una recuperación en B muy fuerte en muchos indicadores de actividad económica y los mercados respondiendo masivamente a esa recuperación, no hay mucha diferencia entre esa fase de recuperación del ciclo y luego la fase de expansión en la que entramos durante este año 2021. Sin embargo, en la medida que empezamos a ver claras señales de desaceleración en China, con un PIB que trimestre a trimestre crece apenas en el margen y que tiene unos crecimientos por primera vez por debajo de 5% que no se veían antes de la pandemia, surge la pregunta de cuándo entraremos ya de manera declarada en una desaceleración que hace que el posicionamiento quizás tenga que variar y dar un poco menos de ponderación a la renta variable.
Creo adicionalmente que hay que sumarle el tema político en dos, de dos maneras. En primer lugar, a nivel global, las preguntas de política de China y las implicaciones que esto está teniendo en el sector energético global, en la demanda de commodities, en el sector incluso localmente de desarrollo inmobiliario, que ha tenido unos impactos muy fuertes, y eso puede tener efectos importantes también en nuestras economías. Y finalmente ver qué va a ocurrir con el entorno político, con el ciclo electoral que tenemos en América Latina. Creo que eso también va a ser un factor muy relevante que tendremos que estar monitoreando y que de nuevo hace difícil desligar la discusión macro y de mercados con lo que ocurre en el entorno político. Sin duda un tema muy importante. Axel, no sé si nos puedes compartir un poco tu lectura macroeconómica a la hora de tomar inversiones en estos próximos meses y para el 2022. Claro que sí, y antes de compartir con ustedes los comentarios que hemos analizado desde BlackRock, también agradecer la invitación a compartir el panel de hoy, a la invitación de David de Corredores y la oportunidad de conversar contigo, Germán, Felipe César. ¿Cómo estamos viendo la situación global, económica hacia adelante? Bueno, creo que hay que empezar identificando esto como un ciclo muy atípico. Las condiciones que nos llevaron a la fuerte crisis son muy diferentes a ciclos anteriores, ¿no? Por cierto, muy diferentes al ciclo de crisis financiera que vimos a fines de la década pasada. Y por lo tanto, el camino de salida también ha sido muy diferente. Ya mencionaban, Felipe César, la gran cantidad de estímulo por el lado de gasto fiscal, también de política monetaria, los bancos no solamente recortando los tipos de interés, sino que también usando al máximo sus balances. Y el camino entonces de salida también va a tener pues diferencias muy notorias con respecto a ciclos anteriores. Y es importante hacer esa diferencia porque por ahí, digamos, las comparaciones con respecto a lo que pueden ser procesos digamos, de salida de ciclos económicos son diferentes. De alguna manera entramos el proceso de recuperación, pero ya con presiones de inflación bastante rápidas. Eso en ciclos normales tarda un tiempo en pasar de una situación de precios a otra. La situación de empleo, por otro lado, sigue siendo una con bastante incertidumbre respecto a cómo se recuperan los niveles de empleo previo a la pandemia, particularmente cuando se van retirando los estímulos. Entonces, vamos a tener que estar muy atentos porque tanto gobiernos, bancos centrales como inversores tendremos que estar mucho más pendientes respecto a las señales que distinguen a este ciclo. Por lo pronto, el camino de salida de la pandemia no ha sido un camino recto, tiene altos y bajos, hemos visto oleadas sucesivas respecto a contagios que vamos a tener que ver cómo cada país lo va abordando. Las respuestas no han sido exactamente idénticas. Luego el efecto en cada país será diferente. Y como los gobiernos, por un lado, pero también como inversionistas tenemos que mirar con bastante detalle. Ya lo mencionaba César, miramos con mucha atención el rol cada vez más gravitante que trae China respecto no solamente a la economía global, sino que también respecto a cómo se mueven los mercados. Los riesgos que antes solamente se quedan restringidos pues a impactar a los activos financieros en China, pues han empezado a traspasar esas barreras y hoy día afectan mercados tan lejanos como los Estados Unidos, a mercados muy cercanos a nuestra región como zona de materias primas. Luego, seguir muy de cerca lo que ocurre en China en el plano económico, en el plano político y también en su relación con el resto de los países va a ser muy importante desde el punto de vista de dónde invertir. Y quiero agregar un tercer elemento, ¿no? Que es cómo los temas medioambientales, de sustentabilidad en general, ya están tomando cada vez mayor importancia para dirigir no solamente los flujos, los clientes que nosotros vemos desde BlackRock están viendo cada vez con mayor interés incorporar esos criterios de sustentabilidad en sus decisiones en qué tipo de estrategias quieren tomar, sino que también en las decisiones que tomamos como administradores profesionales de ahorro, ¿no? De cómo ir incorporando riesgos como el climático,
que ciertamente se están convirtiendo con todas sus letras en riesgos de inversión. Entonces, el ciclo económico diferente, digamos, una China que está tomando un rol cada más preponderante, tanto en lo económico como en mercados financieros. Y por último, este desafío que nos plantea el cambio climático, pero también las oportunidades que pueden surgir de él, creo que son los tres temas que estamos mirando con mayor atención al momento ya de estar poniendo la mirada en el 2022, Germán. Axel, creo que mencionas unos temas en los cuales seguramente voy a profundizar más adelante y es justamente ese rol de China, ese rol de la transición energética y el posicionamiento de los inversionistas de largo plazo en esos portafolios. Tal vez antes de continuar un poco con esa conversación, quisiera interactuar un poco con los asistentes a esta conferencia y quisiera lanzar una pregunta. Y la pregunta es un poco ver la perspectiva que tienen los asistentes que nos están acompañando hoy sobre los activos financieros para el 2022. La pregunta más o menos es, ¿cuál de los siguientes activos considera que tendrá el mejor desempeño durante el año 2022? Así que mientras todos ustedes responden un poco esta pregunta y vamos a ver los resultados y las expectativas que tiene la gente, sí, sin duda les tocaré incluso en unos minutos el tema que ustedes resaltan de la particularidad del ciclo. Si se dan cuenta, todos ustedes coinciden un poco en el hecho de la mezcla que se ha generado o esos límites que se han vuelto un poco difusos entre la política monetaria y la política fiscal, el alto rol que se dio a raíz de la pandemia de gasto, pero hoy incluso el balance es un balance en el que el crecimiento económico está siendo mucho más alto del que en algún momento se previó y eso podría estar planteando la necesidad de retirar un poco los estímulos económicos de manera un poco más rápida de lo que inicialmente se había pensado. Voy a ver en este momento los resultados de la encuesta que lanzamos. Hay una parte, digamos, apretada en los resultados. Cerca del 24% de las personas consideran que el mejor activo para el año 2022 serán las acciones globales y cerca del 23% de las personas considera que serán los activos inmobiliarios. Aquí hay algo bien interesante que incluso alguno de ustedes lo mencionaba relacionado al precio de la vivienda o de los activos inmobiliarios. Y bueno, creo que hay una alta divergencia, digamos, no hay una seguridad muy clara respecto a cuál puede ser ese activo que mejor rendimiento va a tener, porque si vemos las siguientes posiciones, casi que el 17% de las personas que participaron en la encuesta consideran que entre las materias primas y las acciones en Colombia podrían llegar a tener un retorno importante. Ahora, creo que entre inmobiliarios y acciones globales se están llevando un poco este podio, este liderazgo pues, en el ranking de la perspectiva de retorno para el año 2022. Aquí, y de cara a lo que ustedes venían mencionando, sí quisiera tal vez plantearles un poco el escenario de activos y la aproximación a los mercados. Y de pronto quisiera incluso devolverme con Axel en la ronda y es, Axel, tal vez ustedes tres mencionaban algo y es la particularidad del ciclo. Estamos teniendo un crecimiento económico que se ha empezado a moderar, pero presiones inflacionarias que se hacen un poco más notorias y de hecho esa perspectiva de estanflación ha ganado algo de probabilidad en el entorno. Así que la pregunta un poco es, ¿cómo consideran o qué tan probable consideran ustedes que estemos frente a un escenario de estanflación? Y la pregunta tal vez más complicada, pero que menos mal tengo el rol de moderador, es ¿cómo se invierte en un escenario de estanflación? ¿Qué activos o qué sectores debería uno favorecer en un escenario de estanflación? Claro que sí, Germán. Entonces, empecemos por una muy buena pregunta y la voy a responder de la siguiente manera. Creo que es difícil, como ya mencionaba, tener una categoría única, una etiqueta única para referirse a una multiplicidad, una diversidad bastante amplia de economías. Los puntos de partida de los diferentes países antes de entrar en la pandemia era muy diferente. La manera en que abordaron con sus políticas económicas también tuvieron
distintivas aplicaciones, no todo fue homogéneo. La aplicación de vacunas, incluso todo el desarrollo de vacunación ha sido diferente. Y luego los resultados finales también podemos pensar que puedan diferir de un país a otro. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, del término esta inflación, es decir, esta combinación de bajo crecimiento con niveles altos de inflación, hay países que asoman con mayor riesgo, aquellos donde, por ejemplo, el proceso de impacto de los efectos de la pandemia han sido mucho más permanentes. Por ahí tiene que ver con su composición sectorial de actividad, porque también las condiciones iniciales, cuánto de problemas o desequilibrios ya traían antes de entrar digamos, en este momento de menor crecimiento durante el año pasado y de regreso a la actividad durante este. Entonces, vamos a identificar países como Estados Unidos donde creemos que ese riesgo es mucho más reducido. En ese sentido, las fuentes de crecimiento creemos que pueden permanecer por un tiempo más prolongado, entre otras cosas porque no vemos a su Banco Central, la Reserva Federal, en un apuro tan marcado de empezar a transitar el camino de normalización de los tipos de interés. De hecho, nuestro escenario central es uno de un proceso de normalización mucho más pausado, en que se van a tomar su tiempo con marcada diferencia a ciclos económicos anteriores. Y por otro lado, vamos a encontrar países que ese riesgo de esta inflación, por ahí algunos acá en América Latina, es mucho más visible, ¿no? Entre otras cosas porque las perspectivas de mantener crecimiento hacia adelante, la incertidumbre política que está generando efectos sobre las posibilidades de inversión futura, como asimismo las fuentes mismas de inflación que pueden hacer que los precios altos se mantengan por un tiempo más prolongado, hacen que ese riesgo de esta inflación sea precisamente algo más, más presente, ¿no? Entonces, al momento de tomar eso y, digamos, tomarlo como parte de un proceso de construcción de portafolio, vamos a tener que hacer esa diferenciación, ya sea por país, por aquellos sectores. Ahí escuché el sector inmobiliario, es un sector que tradicionalmente ha ofrecido una buena capacidad de protección frente a presiones inflacionarias. También hay sectores en el espectro bursátil que también apuntan a ese mismo tipo de rol, y dentro de la renta fija es probablemente donde más cuidado vamos a tener que tener, ¿no? Tanto por el riesgo de que las inflaciones superen lo que uno pueda obtener en tasas nominales, ya sea como el efecto hacia adelante de menor crecimiento pueda afectar el riesgo crediticio, tanto de emisores de países emergentes como puede ser también emisores corporativos, hermano. Ok, Axel, si quieres, César. Sí, es una súper buena pregunta, Germán. Nosotros, donde más hemos debatido es alrededor de si digamos, el escenario inflacionario que estamos viendo, que sin duda estamos viendo las cifras de inflación de nuestros países por encima de todas las bandas posibles de los bancos centrales, en algunos países más que en otros, como estaba comentando Axel ahora, incluso en Estados Unidos también. Pero la gran discusión es qué tan transitorio es este fenómeno de inflación o no. Ha habido mucho debate al respecto en las últimas semanas. Nosotros estamos más en una postura de que es un fenómeno quizás más transitorio, tanto los problemas de las cadenas de suministro globales como la situación energética quizás tenga para durar un par de trimestres, pero no lo vemos digamos, llegando hasta el 2023, generando un contexto de una desinflación global declarada. Y creo que el punto de Axel es muy importante resaltarlo en cuanto a que habrá que seguir siendo muy selectivos para analizar las condiciones de cada una de las regiones. En particular, nosotros en América Latina no tenemos la ventaja de la Reserva Federal de ser moneda de reserva de todo el mundo, y por lo tanto la preocupación del pass-through de las depreciaciones de nuestras monedas y el efecto inflacionario que eso tiene está también obligando a nuestros bancos centrales a reaccionar muchísimo más rápido, mientras que, como bien mencionaba Axel, la Fed tiene mucho más margen de maniobra para darles un compás de espera un poco más amplio a lo que sería una política monetaria más restrictiva. En cuanto a cómo invertir en este contexto, creo que hay que hacer énfasis nuevamente en la selectividad. Nosotros coincidimos con la respuesta de los asistentes en que el equity global es una alternativa atractiva en este contexto, pero de nuevo hay que ser selectivos porque no todos los países tienen el mismo
la misma resiliencia para enfrentar un fenómeno de esta inflación. Y creo que dentro del mundo del equity global vemos en el equity de Estados Unidos una alternativa atractiva. Y adicionalmente, creo que aún dentro del equity de Estados Unidos hay que ser selectivo en cuáles son los nombres con que se juega esta situación de inflaciones más altas. Sea que sea un fenómeno transitorio, sea un fenómeno de mayor duración, las inflaciones más altas pues no afectan a todos los segmentos del mercado de manera homogénea. Y en esa línea, nosotros hemos también llevado nuestros portafolios a una preferencia por portafolios más balanceados, menos cargados en growth que en el pasado, algo más balanceado a favor de los segmentos value del mercado dentro del equity desarrollado, con nombres más potentes, con más poder de pricing, con más dominio de mercado, que tengan la capacidad de trasladar parte de las inflaciones a sus precios finales. Y dentro de la renta fija, pues esa es la gran pregunta. Claramente en los próximos trimestres nosotros seguimos viendo una preferencia por la renta variable global que por la renta fija. Y dentro de la renta fija, creo que hay que estar posicionados en este contexto para que veamos todavía algún espacio de depreciaciones de las partes cortas de nuestras curvas y también de lo que ocurre en los mercados desarrollados de renta fija, pues muy en línea con lo que está pasando con la política monetaria y sus impactos en las tasas, en las referencias de más corto plazo, y también una preferencia muy marcada por tasas reales versus tasas nominales. Ese ha sido un play en el que nosotros hemos estado desde Sura en los últimos trimestres y creemos que al menos con las cifras que estamos viendo ahora, aunque no hay mayores preocupaciones por inflaciones desancladas en el largo plazo o inflaciones que estén muy fuera de control y que no veamos como un fenómeno transitorio, de todas maneras sí creemos que tendremos inflaciones más altas por un periodo relativamente largo y que el periodo de normalización monetaria de nuestras economías está apenas empezando. Y en esa línea hace mucha más lógica también estar más o menos en la parte media de las curvas en términos de duración y también con una preferencia en tasas reales por sobre tasas nominales. Ok. Sí. Felipe, ¿tú cómo ves esa situación? Sí, yo creo que los que contestaron la encuesta están viendo que el crecimiento va a seguir bien y que la inflación va a seguir bien. O sea, cuando uno mira que las acciones y la propiedad raíz y las materias primas es lo que más se prefiere, es porque la gente sigue siendo optimista en que no va a haber esta inflación, es porque la gente cree que el crecimiento va a seguir andando bien y que la inflación se va a demorar un poquito en bajar, como lo decía César. Yo creo que estamos de acuerdo, nosotros somos optimistas y creemos que tampoco va a haber esta inflación y que las acciones van a seguir marchando bien, sobre todo las de países emergentes, que son las que están un poco más baratas, más rezagadas e incluso se ven beneficiadas de que en Estados Unidos y en estos países desarrollados haya más inflación y haya habido una subida del dólar como la que hemos tenido en Colombia y hace que podamos venderle más barato a ese consumidor americano. Entonces, yo sí creo que sobre todo estas compañías de emergentes pues les va a ir bien, pero al final depende mucho de estos gobiernos cómo responden, ¿cierto? Qué tan prudentes son a volver a recoger todos esos estímulos que dieron con la pandemia. Si son de verdad responsables y buscan controlar la inflación con unas tasas de interés que suben, si el ajuste fiscal lo realizan de forma rápida, lo que van a hacer es generar credibilidad para que las empresas sigan invirtiendo. Si las empresas no siguen invirtiendo y siguen ampliando su capacidad productiva, ahí sí vamos a tener inflación. Y cuando hay inflación es cuando tenemos el problema de que las familias les cuesta mucho más comprar su canasta familiar y por ende la economía ahí se empieza a caer y ahí es donde tenemos la estanflación. Entonces nosotros sí somos optimistas, nosotros creemos que los países en general, los países emergentes, están haciendo la tarea, no todos. Uno ve este año, por ejemplo, como países asiáticos que han sido responsables, como no sé, Indonesia, están teniendo una moneda que se ha fortalecido frente al dólar este año. Pero otros países que no generan tanta confianza, como otros vecinos del sur que están teniendo unos temas electorales donde no está generándose la confianza del sector privado, han tenido unas monedas que están más devaluadas. Perú 20-25% en lo que va del año. Entonces, sí, tenemos que buscar mejores señales de los gobiernos precisamente de que van a normalizar la economía, que van a normalizar la política fiscal, que van a normalizar la economía por el lado de la política monetaria, para que la empresa real, del sector real, y vuelva a invertir y vuelva a recuperar los empleos y sigamos creciendo sin que la inflación se salga de contexto. Y en ese sentido, que creemos que es lo que va a pasar en la mayoría de los países, sí también recomendaríamos seguir invirtiendo en acciones, sobre todo más de países emergentes.
Sí, yo también creo, si me permite, Germán, sobre el punto que hace Felipe, entre desarrollados y emergentes, creo que algo que es muy relevante es siempre diferenciar el perfil de riesgo del inversionista y su horizonte de inversión, ¿no? Porque creo que desde un punto de vista quizás más táctico puede haber oportunidades muy atractivas en mercados desarrollados, como lo mencionaba ahora, y esa es la postura que traemos nosotros desde Sura. Pero el punto que hace Felipe sobre lo barato que está el mundo emergente, en particular, por ejemplo, América Latina, es indiscutible. Es decir, múltiplos de estos, llevo más o menos 20 años haciendo esto y viendo múltiplos de acciones latinoamericanas a 5 veces price to earnings y es realmente para un inversionista de largo plazo difícilmente, hay que encontrar argumentos muy potentes para no ver ahí una oportunidad de compra para inversionistas de largo plazo que no estén viendo su portafolio todas las noches y que no los deje dormir saber que la acción cayó medio punto porcentual. Pero definitivamente el punto que hace Felipe es súper relevante porque esa tesis del valor en los múltiplos muy descontados que vemos en nuestros mercados actualmente solamente funciona cuando las reglas del juego están claras y el sector privado y la inversión continúan con un ritmo sano en una economía que se expande y que sí pasa por sus momentos altos y bajos en el ciclo económico normal, pero donde las reglas del juego están claras y no hay cambios de contexto en el entorno regulatorio y político dramáticos que hagan pues, que esa tesis se venga al piso y las acciones se mantengan baratas para siempre, sino un catalizador que realmente permita una valorización. Yo voy a, antes de pasar a preguntarles un poco sobre el rol de China y de transición energética, oyéndolos me llama mucho la atención algo y es la inclinación hacia favorecer acciones. Incluso César decía algo que me parece bien interesante y es, desde Sura, voy a tomar un poco las palabras textuales, pero desde Sura favorecemos todavía el desempeño de las acciones en Estados Unidos. ¿Y por qué tal vez hacia qué lado lo quiero enfocar? Hoy el Standard Poor's 500 cierra nuevamente en un máximo histórico, 4.630 puntos a un día, es decir, mañana, la Reserva Federal en Estados Unidos probablemente anuncie la moderación en el ritmo de compra de activos que ha venido manteniendo en los últimos meses, el famoso tapering en el mercado americano. Los múltiplos en Estados Unidos parecieran estar altos y pareciera que viene ya una moderación en el ritmo de inyección de liquidez, no solo probablemente de Estados Unidos, sino en general de los bancos centrales. Entonces, tal vez la pregunta que quisiera hacerles y que quisiera incluso arrancar de pronto nuevamente con Axel es, ¿cómo ven ustedes la oportunidad de inversión específicamente en el mundo de la renta fija y de las acciones en este entorno en el que probablemente la liquidez global va a empezar a disminuir y en el que las acciones, no necesariamente hablando de Estados Unidos, están en niveles bajos? De hecho, nuevamente lo menciono, están en máximos históricos. ¿Cómo lo ves tú, Claro, Axel? claro que sí, Germán. Un par de acotaciones que creo que puede ayudar a, digamos, a quizás iluminar la conversación, ¿no? Lo primero, ¿no? Hoy por hoy es difícil desligar el atractivo que podemos tener y por ahí compartir por la renta variable sin referirnos a la situación de gran parte de la renta fija global. Ahí me refiero particularmente a bonos de gobierno de países desarrollados, los tesoros de Estados Unidos, los bonos de gobierno en Alemania, los bonos del gobierno japonés, que están en niveles de tasas ajustadas por inflación o expectativas inflacionarias, incluso en terreno negativo. El hecho de que uno esté perdiendo dinero después de tomar en cuenta la inflación hacia el futuro, incluso en plazos hasta 10 años, va a tener un impacto muy significativo en activos de mayor riesgo. Es ahí donde forzosamente los inversionistas estamos teniendo que salir a buscar mejores perspectivas de rendimiento. Luego, no solamente el soporte de la renta variable vendrá dado por la capacidad de sostener crecimiento de utilidades o por ahí múltiplos, sino también, y esto último íntimamente ligado, a que la situación de la renta fija siga lo desafiante como está ahora. Si esa situación llegase a cambiar hacia adelante, si por ahí, digamos, el mercado se sorprende frente a un incremento
inesperado por parte de los tipos de interés y volvamos a niveles de tasas reales en terreno positivo, la capacidad de encontrar valor en activos de riesgo se puede ver modificado de manera muy significativa. Ahora, quiero tomar tu último comentario, Germán, respecto a cómo el mercado va digiriendo un escenario hacia el 2022 de un crecimiento que a toda lógica tiene que ser más baja en función de ya ir dejando atrás el efecto del reinicio, ¿no? De la base de empezar a notar menor estímulo, tanto por el lado fiscal como por el lado monetario. Y me quiero centrar en lo que estamos viendo estos días. Estos días ya llevamos cerca de la mitad de las compañías del S&P 500, al menos en valor de mercado, que ya han dado a conocer sus resultados al tercer trimestre. Y es muy interesante ver la reacción del mercado. El mercado ha castigado a aquellas empresas que no han cumplido expectativas sobre las cuales se tenían en sus resultados, en sus ingresos, y en cambio aquellas que sí han cumplido o incluso han superado esas expectativas, la recompensa ha sido muy moderada. Luego, hay indicios para quizás empezar a notar que el mercado ya empieza, ¿no?, a ponerse en un modo mucho más, digamos, mucho más cauto con respecto a crecimiento futuro. Entonces, vemos que una situación de menor liquidez por un lado, que está, vamos a ver lo que diga la Fed mañana, pero que ha sido bastante telegrafiado al mercado, que no debiese ser una repetición de la sorpresa del tapering que vimos el 2013, ¿no? Y que llevó a una fuerte corrección de los activos de riesgo. Y por otro lado, un mercado que entiende la naturaleza única de la recuperación de utilidades, de crecimiento económico de este año, que no puede proyectarla con la misma magnitud y que ese entendimiento ya lo va traduciendo en la manera que va digiriendo los resultados, nos llevan a, por un lado, seguir manteniendo nuestra preferencia por activos de riesgo, que incluye la renta variable, pero con las precauciones del caso, y en eso vamos a privilegiar estrategias que se enfoquen en la calidad de esos ingresos futuros, en compañías que tengan mejor capacidad de, por ejemplo, sostener sus márgenes, o que están en posiciones privilegiadas por el tipo de productos que tienen, en sectores de crecimiento más altos, como puede ser tecnología y salud, que creemos que están mejor posicionadas para transitar un mundo en que el crecimiento económico será más moderado, más parecido al crecimiento tendencial que digamos previo a la pandemia, y al mismo tiempo en condiciones monetarias que si bien en el caso de Estados Unidos y en Europa no vemos una prisa a que los bancos centrales la retiren, ciertamente vamos encaminados a esa dirección. Esos dos factores quería compartir con ustedes, pero me interesa mucho lo que Felipe y César pueden agregar. Perfecto, Axel. Yo antes de darles la palabra solo quisiera invitar a las personas que nos están viendo en este momento a que en el sitio de este evento tienen la opción de, a través del chat, formular preguntas. Sería buenísimo si ustedes nos dejan conocer un poco las inquietudes que tienen sobre activos financieros para podérselas transmitir a ellos y ver un poco mejor la expectativa. Si quieren, me pueden hacer un comentario breve sobre este panorama, porque me gustaría pasar a hablar de América Latina, de política y del entorno pues, en general en la región. Muy claro, Germán. Sí, nosotros compartimos con Axel la visión de que la desaceleración está teniendo cada vez indicadores más claros y creo que ese era mi primer comentario en su primera pregunta, justamente que seguimos viendo oportunidad en los activos de riesgo, pero con más cautela debido a los indicadores que cada vez nos señalan una desaceleración en el horizonte o materializándose ya en algunas de las economías más grandes. Y creo que la postura también está justificada la preferencia por renta variable, es que al menos en el trimestre que acaba de terminar y en este en que estamos, seguramente las utilidades por acción seguirán dando algún sustento a que no haya una expansión de múltiplo demasiado grande, a pesar de las rentabilidades tan positivas que hemos visto y este nuevo máximo que comentaba usted que se llegó hoy. Y en esa línea mantenemos esa preferencia, pero definitivamente creemos que el optimismo con el que abordamos el año 2021 en la renta variable, pues poco a poco ha ido reduciéndose. Seguimos teniendo la preferencia por renta variable, como estaba diciendo Axel, compartimos ese punto. Es difícil desligarlo de lo que pasa en la renta fija. Y cuando tenemos la expectativa todavía de curvas desplazándose al alza,
con pérdidas de valor muy marcadas en las partes más cortas, pues es difícil no tener una preferencia por activos de riesgo, pero definitivamente los riesgos a nuestra tesis de inversión de estar más pro riesgo se están volviendo cada vez más importantes y hay que monitorearlos muy de cerca. Creo que los activos inmobiliarios pueden ser, como mencionaba Felipe, también un lugar atractivo para que en el largo plazo tengamos alguna protección de las inflaciones que están por encima de las metas de los bancos centrales, pero insistir ahí también para todo el público inversionista que ve este evento en lo importante de la selectividad, ¿no? Porque la pandemia ha dejado claras lecciones de que no todo en el mundo del real estate es igual y que hay cosas que son bastante más resilientes a las tendencias de largo plazo que se observan en el sector inmobiliario y en esa línea también hay que mantener como los ojos muy atentos a ser selectivos en los sectores más resilientes. Sí, no, yo solo rápidamente, yo creo que el tapering es importante, pero el mercado ya está hablando, el mercado ya está diciendo, cuando un bono a 10 años del Tesoro se transa solamente al 1,5%, está diciendo que cree que la Reserva Federal sí va a ser capaz de controlar la inflación y sí va a actuar. A mí me preocupa incluso más que no hagan nada. A mí me preocupa incluso más que la Reserva Federal no empiece a recoger todos esos estímulos monetarios y ahí sí se generen más expectativas de inflación. Gran parte de la aceleración que hemos tenido en la inflación se dio porque después de que llegó Biden, duplicó el estímulo fiscal, duplicó los gastos con los que venía la administración pasada. Y eso ha generado que la bolsa siga subiendo y que la economía siga subiendo, pero también que la inflación esté en los puntos pues, donde está. Entonces, yo sí creo que el hecho de que la Reserva Federal normalice la política monetaria va a generar confianza para que los inversionistas vuelvan a invertir y se solucione, por ejemplo, temas como todas esas presiones que estamos teniendo en la inflación porque no hay carros, porque importar se volvió imposible porque no hay cupos en los barcos o porque los fletes están disparados. Si hay confianza en la economía y hay confianza en que la inflación no se va a disparar porque la Reserva Federal está haciendo bien su trabajo, las empresas van a invertir más y va a haber más barcos para traer, va a haber más semiconductores, va a haber más inversión. Y eso es un escenario positivo para la bolsa. Entonces, yo creo que me da más susto que no hagan nada a que empiecen a hacer ese tapering de forma más rápida. Ok. Yo quisiera pasar a hacerles preguntas muy específicas a cada uno en algún campo. Quisiera de pronto empezar contigo, Felipe, preguntándote un poco sobre la perspectiva de inversión en América Latina, pero en el entorno político. Es decir, Ashmore invierte en general en mercados emergentes, tú por la gestión de activos que tienes, tienes tal vez una participación importante en América Latina, incluso en Colombia, si quieres hacer comentarios del mercado colombiano, bienvenidos. ¿Cómo estás viendo el entorno político en general en la región y eso cómo está impactando tus decisiones de inversión en activos de los países y de Colombia? Sí, yo arrancaría diciendo que la política es importante, pero no es el único factor que uno debe mirar a la hora de decidir invertir en un país o no. Ahí hay dos anécdotas interesantes. La primera nos la daba un cliente hace poco diciéndonos que él tenía un pariente que en la época donde Alfonso López del MRL iba a ganar las elecciones, decidió no comprar un lote en el Urabá y que hoy todavía se arrepiente. Y otra historia que es la de cuando Uribe ganó su primera elección, también la ganó Lula, un candidato de derecha y un candidato de izquierda. El que invirtió en acciones en Brasil en Lula multiplicó su plata en dólares por 6.5 veces. Y el que invirtió la plata aquí con Uribe la multiplicó por 7.5. Entonces, un candidato de izquierda, un gobernante de izquierda, un gobernante de derecha, y con los dos les fue muy bien en las inversiones en acciones. Entonces, yo sí creo que es mucho más importante que mirar el tema político, es mirar un poco cómo es la institucionalidad de un país. Y yo sí creo que lo que ha venido pasando en Latinoamérica en los últimos años, con excepción del tema de Venezuela y con las, digamos, volatilidades que uno ve en Argentina, es que hay una buena institucionalidad. En Perú, por ejemplo, a Castillo no le duró el gabinete ni siquiera 3 meses porque el Congreso no lo iba a poder manejar. Tuvieron un gobierno como el de Ollanta Humala, donde fue uno de los mejores gobiernos para la bolsa peruana. Entonces yo sí creo que la política es importante y hay que mirarla, pero el inversionista debe mirar un poco más las inversiones con un horizonte de largo plazo y desde el punto de vista de la calidad de la institucionalidad de un país. Y en ese sentido nosotros creemos que obviamente necesitamos más información, necesitamos que están pasando muchas cosas a la vez. En Chile las elecciones son en 3 meses, está una constitución.
Pero, por ejemplo, pues, y Axel puede darnos más información, pero la Constitución en Chile no puede pasar un artículo nuevo si 2/3 partes no lo aprueban. Entonces se vuelve mucho más difícil hacer cambios mucho más fuertes. Entonces están pasando cosas que probablemente nos generan más incertidumbre, pero por otro lado en Colombia ya hay gente que está hablando que la economía va a crecer el 10%. En Perú hay gente que habla del 12%. Las remesas están disparadas en Colombia. Un barril de petróleo en Colombia hoy vale 315.000 pesos, cuando uno lo pasa a pesos, porque la gente lo mira mucho en dólares, pero si lo paso a pesos está en niveles que nunca se han visto. Entonces hay un montón de noticias positivas que siguen saliendo en la región, en crecimiento, en términos de intercambio, que es el precio de las exportaciones, que no se están viendo reflejadas en la bolsa. Y no se están viendo reflejadas precisamente por el tema político. Pero es porque todavía todo está muy fresco, pero yo creo que las valoraciones son suficientemente atractivas para que uno le apueste algo. Uno debe apostar algo porque los precios de las acciones en Latinoamérica están baratos y no todos los gobiernos pues, van a ser Chávez. De hecho, hemos tenido muchos gobiernos de izquierda en la región que 4 años después salen y no acaban siendo Chávez. Entonces yo sí creo que es un tema que hay que monitorear en detalle. Creo que si uno es un inversionista en Colombia, pues no debería estar solo en Colombia. Uno debería, precisamente por ese riesgo político tan grande de un solo país, diversificar en más países emergentes o más países latinoamericanos, porque puede que uno salga mal y puede que en uno acabe un presidente bien anti-inversión, pero en los otros de pronto no. Y de pronto en esos otros está comprando uno acciones demasiado baratas y lo está haciendo bien. Entonces se vuelven riesgos difíciles de manejar, pero no debe uno olvidar el panorama de que los números económicos están viniendo bien y están viniendo mejor a lo esperado. Perfecto. Axel, yo quisiera preguntarte a ti sobre China, relacionando un poco, desde hace un tiempo los inversionistas vienen aumentando la participación en activos financieros en China, pero el año 2021 ha sido un año muy retador para los activos chinos. Realmente, a raíz de la regulación, por ejemplo, en compañías del sector de tecnología, la caída de la bolsa en China ha sido impresionante, sin contar con eventos como el de Evergrande o los niveles tan altos de deuda que ponen unos cuestionamientos sobre el desempeño de China. ¿Cómo crees tú que es la perspectiva un poco para China en los portafolios de inversión globales en todo este entorno y hacia los próximos años? Claro que sí, Germán. Es una buena pregunta y aquí quizás me quiero referir un poco a la manera en que César hizo referencia a la necesidad de mirar un horizonte de largo plazo, donde creemos que el rol que traen los activos chinos en un portafolio diversificado globalmente irá tomando cada vez mayor relevancia. Aquí, digamos, me voy a tener aquí un minuto, pero solamente para explicar a la audiencia, nosotros vemos eso en base a la existencia de lo que llamamos una doble brecha. Por un lado, si comparamos cuánto representa China hoy en tantas dimensiones, ¿no? Es la segunda economía en cuanto a tamaño, digamos, acercándole muy rápidamente al tamaño de la economía de Estados Unidos. Es la economía que más contribuye al crecimiento global en cuanto a, digamos, actividad o incremento de actividad año con año. Es para muchos de las economías su principal socio comercial, muchas de ellas acá en América Latina. Si miramos ese protagonismo que trae China y lo comparamos en cuánto hoy día representa, por ejemplo, de los índices bursátiles, de los índices de renta fija, hay, digamos, una brecha que creemos que no se puede sostener. Ese protagonismo no se condice a que las acciones, por ejemplo, de China pesen tan solo un 6-7% del índice global, cuando Estados Unidos su peso se acerca al 60%. Estamos hablando de un factor de 10 veces. Entonces, creemos que esa brecha en el tiempo se irá cerrando. Y la segunda brecha se refiere a cuánto tienen los inversores de exposición a activos en China. Y esa cifra es aún menor. Si vamos a Europa, si Estados Unidos, en América Latina, recién los inversionistas estamos descubriendo lo que significa invertir en China. Por cierto que hay mucho camino que avanzar en cuanto a mayor transparencia y información. Las compañías chinas tienen que también
montarse al cargo de, digamos, al cargo de mayor sustentabilidad, de cómo lidiar con temas medioambientales, por ejemplo. Ciertamente hay mucho por donde recorrer, pero creemos que esa doble brecha se irá cerrando en el tiempo y luego tenemos una visión, yo creo que de largo plazo, bastante positiva respecto a los flujos que seguirán hacia allá. Ahora, si fijamos la vista en el corto plazo, y ciertamente hay que ver cómo están las condiciones en el presente, ahí quizás hay un poco más de cautela. Notamos que efectivamente la economía se ha venido desacelerando. Lo que tú apuntas, Germán, el riesgo de mayor intervención regulatoria también afecta la prima de riesgo que como inversores le vamos a pedir a nuestras inversiones en ese país. Pero así y todo, si comparo lo que ha sido la diferencia de precios, tú mencionabas hace algunos minutos de cómo el S&P ya está marcando niveles históricamente altos. Este mismo año hemos visto un retroceso importante en nombres muy significativos, en sectores muy relevantes como es el sector de tecnología. Creemos que esa brecha de desempeño entre acciones de Estados Unidos y acciones de China, si bien recoge parte de esas fuentes de preocupación, menor crecimiento, mayor intervención del Estado, por ahí puede haber algo de exageración. Y luego, desde una perspectiva más táctica, también estamos finalizando este año y entrando al siguiente con una moderada sobreponderación, particularmente la renta variable en China, porque creemos que en un mundo en que las valuaciones no están precisamente digamos, a nivel de atractivo, digamos, muy fuerte, por ahí con excepciones acá en Latinoamérica, China sí creemos que ofrece un buen valor. Entonces, ya sea con una mirada de largo plazo, ya sea mirando las oportunidades de precio que se nos ofrece con una visión más táctica, creemos que China en este momento está ofreciendo oportunidades interesantes en la renta variable y también lo podemos trasladar de manera algo más selectiva en la renta fija. Gracias, Axel. Hay muchas preguntas que me han llegado, César, respecto a sectores. Yo quisiera, mientras formulo la pregunta, tal vez aprovechar y lanzar una pregunta al público porque quisiera para la parte final utilizar esa información y es una pregunta sobre expectativa de tasa de cambio y es en cuánto considera usted que terminará el dólar en diciembre del 2022. Mientras la gente va respondiendo un poco, quisiera ir formulando la pregunta y es relacionada con los sectores. Muchas preguntas que nos han formulado en este momento en el chat están enfocados básicamente a lo siguiente. ¿Qué sectores de la economía y en general en América Latina debería uno favorecer en un portafolio de inversiones para 2022 y en general para los próximos años? ¿Cómo lo ven ustedes desde Sura? Bueno, pues nuestro posicionamiento en los portafolios regionales están, le diría que ahí la respuesta no es tan fácil porque de nuevo hay que ser selectivos nombre a nombre. Nuestros sectores en general, la verdad, salvo por sector financiero quizás, están poco poblados, ¿no? Entonces, cuando uno habla de un emisor no es lo mismo que hablar de todo el sector y puede haber acceso a inversiones en esos sectores a través de mercados privados, por ejemplo. Pero en los portafolios de renta variable en América Latina, yo le diría que nosotros al menos vemos un potencial importante en las compañías del sector de generación de energía que tengan, que hayan mostrado planes concretos y quizás volviendo a un punto que mencionaba Axel hace un rato, de acelerar su proceso de descarbonización. Ahí vemos no solamente una clara estrategia orientada hacia la sustentabilidad de largo plazo del negocio, sino que no hay que desconocer que esto tiene un impacto muy positivo en términos de sentimiento de mercado en el público inversionista y que particularmente en los inversionistas extranjeros, estos nombres en particular pueden ser muy atractivos como destino de inversión en América Latina, sumándole pues los múltiplos descontados que ya Felipe estaba mencionando previamente. Le diría también que en sector financiero, si uno quiere apostarle al crecimiento de América Latina y considerando el componente de beta de estos portafolios, el sector financiero pesa mucho en nuestras bolsas. Y creo que ahí, en términos generales, salvo quizás en Chile, pero nuestros sistemas financieros tienen una correlación positiva en términos de margen de intermediación o margen neto de intereses
con el ciclo de expansión monetaria. Toma su tiempo porque nuestros niveles de bancarización son bastante bajos, pero en términos generales lo que terminamos viendo es que las políticas monetarias más contractivas se traducen en ampliaciones de márgenes de intermediación de los bancos y en esa medida deberíamos ver una mejoría en ROE. Ahí hay un riesgo importante en cuanto a lo que toda la llegada de las fintech, y lo conversábamos previamente con ustedes en una reunión previa, cómo vamos a reaccionar ante este cambio de tendencia y de manera de ampliar los canales y de acceder a los servicios del sector financiero a través de las fintech. Pero en términos generales y mientras ese cambio ocurre en el mediano plazo, o ya está ocurriendo de hecho, creemos que el sector financiero, siendo selectivo en algunos de los países, también puede ser interesante como destino de inversión. Perfecto. Los resultados de la encuesta y según las cifras que me dan, creo que hay más de 7.000 personas conectadas respondiendo esta encuesta. Realmente no se ve una divergencia muy grande en expectativas de dólar respecto a los niveles actuales. Es decir, estamos en niveles de 3.800 pesos. El 51% de las personas considera que el dólar va a terminar en 2022 entre 3.750 y 4.000. Y el 41% piensa que entre 3.500 y 3.750. Realmente yo creo que no está muy claro, pero tampoco se ven fluctuaciones muy grandes ni a la baja ni al alza sobre la tasa de cambio. Y era tal vez algo que quería incorporar un poco, sobre todo en esa expectativa de acciones emergentes y que tal vez podría llegar a ser un factor muy importante para el desempeño incluso de la renta variable en este tipo de mercados. Pero quisiera, viendo un poco estos resultados, quisiera entonces terminar estos últimos minutos. Me quedan muy pocos minutos, cerca de 5 minutos, así que quisiera, si me ayudan con una respuesta más corta, pero quisiera que cada uno de pronto me ayude respondiendo la pregunta con la que arrancamos este panel, y es: ¿cuál consideran ustedes que será el activo de mejor desempeño en el año 2022? Y muy brevemente, ¿por qué? Felipe, si quieres. Sí. Yo insisto en el tema de acciones emergentes. Nosotros creemos que las acciones emergentes están baratas, no han subido tanto como las de los países desarrollados, se ven beneficiadas de este entorno de inflación y sus países están con un rezago en el crecimiento frente a los desarrollados. Primero empezaron a crecer los desarrollados, ahora vienen los emergentes. Entonces las utilidades de las empresas de los países emergentes van a mostrar sus mejores cifras de crecimiento en los próximos 12 meses. Okay. Nosotros mantenemos una postura, una preferencia por la renta variable global. Creo que hay que hacer una diferencia también entre cómo se materialice la historia de la inflación, ¿no? y de qué ocurra también con la velocidad de la política monetaria. Porque algo que hemos discutido nosotros también internamente es que muy posiblemente para la segunda mitad del año o incluso hacia el segundo trimestre, si vemos que efectivamente la inflación se desacelera, como es la mayoría como la expectativa de la mayoría de los analistas de mercado en nuestros países, las tasas de las referencias de más largo plazo, tanto en moneda local como en moneda dura de nuestros países, deuda soberana y corporativa, ofrecen unos niveles de entrada muy interesantes. Y para inversionistas de muy largo plazo, por ejemplo, institucionales que necesiten calzar pasivos contingentes, ver tasas soberanas de Colombia a 8 o chilenas a 6,5, realmente puede ser un nivel muy interesante de entrada. Y si a eso se le ha sumado que en el transcurso del primero o segundo trimestre del año entrante puede haber una depreciación adicional de nuestras monedas, pues la combinación de tomar la moneda muy arriba con tasas de interés en moneda local que están atractivas puede hacer también que el retorno esperado de los bonos en moneda local sea muy atractivo para el año 2022. Aclarando que la entrada no es ya. Interesante, interesante. Axel, ¿cómo ves tú esa perspectiva del activo que mejor puede rentar en el 2022? Sí, yo ya había mencionado en la pregunta anterior el atractivo que se nos presenta para la renta variable en China, muy castigada este año, donde creemos que también las autoridades tienen todos los incentivos para volver a impulsar la economía. El 2022 es un año muy importante en China, tanto para el interior, para sus propios ciudadanos. Es el plenario del Partido Comunista, donde se redefinen cómo los distintos grupos de poder dentro del partido van a administrar
al país hacia adelante. Es también un año muy importante de cara al resto del mundo, con las Olimpiadas de invierno ahora en tan solo algunos meses que se desarrollan en Beijing. Así que voy a poner eso como primera preferencia, pero quiero aprovechar también de sumarme al atractivo que acaban también de mencionar respecto a la renta fija de países emergentes, particularmente en moneda local, donde creemos que quizás con un poquito más de espera, con un poquito más de paciencia, los puntos de entrada pueden ser muy interesantes, particularmente para poder enganchar rendimientos mucho más altos de lo que se consigue en el mundo desarrollado, con tasas reales interesantes a partir de inflaciones que empiecen a ceder hacia fines del próximo año. Entonces, ahí con un segundo lugar muy cercano, pero vuelvo a enfatizar nuestra primera, digamos, preferencia es por la renta variable en China. Interesante, interesante, y creo que más tarde estaré exponiendo un poco la perspectiva que tenemos nosotros desde Davivienda Corredores sobre activos financieros globales y sobre la perspectiva de activos en general, Colombia y renta fija, renta variable, pero coincido bastante con la apreciación de que la renta fija en general en economías emergentes ya ha tenido un ajuste muy, muy importante. Es bastante amplio el tema, les agradezco por las opiniones y por haber compartido con nosotros sus perspectivas para los mercados y activos financieros a nivel global y en la región. Así que, pues, para continuar con la agenda, los dejo y muchísimas gracias a ustedes y a las personas que nos están acompañando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.